Graciela Camaño es diputada nacional, ex ministro de Trabajo en la gestión del doctor Eduardo Duhalde, una muy prolongada trayectoria gremial, así que creo que es harto idónea para poder hablar de un tema que nos aflige, Graciela, y es el tema del pan y del trabajo en la Argentina. Cuando viajamos nos dicen, de la Argentina podemos entender muchas cosas. No se entiende la pobreza. Y el hambre. Dice, es la tierra de la soja, producen alimentos para 300 millones. ¿Por qué hay hambre en la Argentina, Carlos? ¿Por qué hay hambre en la Argentina, Graciela? Porque tenemos una pésima distribución de la riqueza, porque no tenemos un Estado inteligente, porque no logramos acertar en el compromiso que tienen que tener los dirigentes que toman responsabilidades para resolver los problemas de la gente antes que los problemas personales de ellos mismos. Me parece que ese es el secreto de la Argentina. La Argentina supo tener en una época en la que un gobierno se planteó la necesidad de la incorporación de las clases sociales, una distribución equitativa de la riqueza. Mire, nosotros tuvimos dos procesos interesantes en la República Argentina. Un primer proceso fue llevado adelante por don Hipólito Yrigoyen, el radicalismo que incorporó a la clase media a una enorme cantidad de argentinos que pululaban por los costados. Esa es la virtud que ha tenido ese radicalismo. Y después, la virtud de incorporar al sector del trabajo a las chances y las oportunidades a través del salario, que fue la década del 40-50 con Juan Domingo Perón, en donde el trabajador participaba del 50% del Producto Bruto Interno. La mitad de la riqueza estaba en el bolsillo de los trabajadores. ¿Hoy de cuánto es? Y se estima que es de un 30 y pico. No hay datos ciertos en la Argentina, pero aproximadamente. Pero aproximadamente debe ser entre un 30 y un 40. Graciela, lo que pasa es que esos son procesos que si usted no los sostiene en el tiempo, claro, en los periodos en los que no los sostiene, las personas caen en la pobreza y no se levantan más. Esto es lo mismo que sostener la línea de la desocupación en el tiempo. Si usted tiene niveles de desocupación profundos en el tiempo, usted genera una camada de pobres estructurales. Usted hace cosa de 20 años entraba en una villa miseria del conurbano bonaerense y no había viejos, porque eran las primeras generaciones de gente que empezaba a vivir en villas miserias. Claro. Y el clamor de la gente que vivía en esos asentamientos era irse. Nadie pensaba en quedarse. No existía la cultura de la villa, no existía eso. Es más, los chicos estudiaban en escuelas afuera de la villa. En cambio, usted hoy tiene casi 5 generaciones de gente viviendo en la villa y hay cultura de villa. Y de hecho, la cultura de la villa se traslada a los barrios del conurbano bonaerense de clase media, a través de la música, a través de los lugares de esparcimiento donde los jóvenes se encuentran, y esa cultura se traslada a la clase media. El impacto es como inverso. Y totalmente. Antes se soñaba con mi hijo el doctor, el chico. Yo he visto casos muy virtuosos de jóvenes que han nacido en sitios marginales y que han accedido al primario, secundario, a la universidad gratuita en Argentina. Mi hijo el doctor es producto de esa instancia de nuestro país en la que el trabajador, al acceder a un nivel de vida adecuado, invierte y hace que su hijo sea el doctor. René Favaloro, barrio El Mondongo, en La Plata, claro, padre carpintero, madre modesta, 2 hijos médicos, por citar solo algunos casos, ¿no? César Milstein, premio Nobel, entre otros. Pero además la persona común que está en su casa, ¿no? Venir a Buenos Aires del interior era tener trabajo. O sea, acá se venía a buscar trabajo y se tenía. Sí. Entonces se podía venir mal, pero usted sabía que prontamente tenía el trabajo y más prontamente podía aspirar legítimamente a tener una casa. De hecho, un trabajador podía tener una casa, sin necesidad de conocer a ningún político. Lo tenía. La pagaba con su sueldo.
nací en Quilmes y los empleados de la cervecería de Quilmes, de aquel prohombre Otto Bember, donde había un barrio de ellos, pero además casitas de clase media, gente trabajadora. Para sacar el contexto de la coyuntura, pensaba cuando en un momento se hablaba de las 7 millones de cajas pan, y estoy hablando de los años 80, Sí. para ilusionarnos con el futuro, para tener un mensaje de esperanza. Usted que es una mujer de la política, ¿podemos pensar, creer en que este diagnóstico tan severo, tan rudo que usted plantea, Graciela, puede ser reversible? Yo creo que sí, porque Argentina es un país que tiene los recursos para que esto no ocurra. Argentina tiene los recursos para decir que podemos armar, digamos, las facetas necesarias para contener. ¿Qué es? Bueno, prever que exista una jubilación digna para todos, como es en Canadá. Yo recuerdo que cuando discutíamos con la gente del Banco Mundial, que en ese momento era una canadiense, en mi época de Ministerio de Trabajo, el tema de seguridad social, nosotros privatizados, ellos con un sistema público, yo le decía, yo quiero tener tu sistema previsional, puedo legítimamente aspirar a tenerlo. Totalmente. En donde solamente el requisito es llegar a viejo, y usted tiene ya la previsión por parte del Estado. Tener un buen seguro de desempleo que funcione efectivamente sobre la población económicamente activa, porque este es uno de los graves problemas que tenemos. Nosotros tenemos muchísimos planes sociales, innumerables, tantos que cuando usted hace la cuenta es mucho menos lo que recibe la población de lo que se gasta en la burocracia del Estado, en el pago de las comisiones a los bancos y en toda la intermediación que existe. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener son los planes que se establecen en el marco de lo que se denomina en el 14 bis de nuestra Constitución, la seguridad social. Y le puedo asegurar que sí tenemos futuro y que sí tenemos posibilidades de aspirar a vivir de una manera diferente. Ahora, para esto es necesario recrear un Estado diferente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un problema muy serio también en materia impositiva. Este país no puede seguir funcionando con el tipo de impuestos que tenemos, donde esa persona que vive en la Villa Miseria, o lo que es peor, mire, ni siquiera la persona, donde el Estado, cuando compra el fideo que le manda al pobre en la villa, tiene que pagar un impuesto al valor agregado, como lo tendría que pagar la señora de Barrio Norte que compra un fideo importado. ¿Usted ve que hay recursos tributarios, que es un país rico que produce, que hay una experiencia gremial de muchos años? Argentina tiene un modelo de ejemplo en las Américas. Brasil no tiene un PAMI, por ejemplo, por decir solo. Sí, digamos. sí. Argentina es un país que ha ejercido colonia de vacaciones, bolsa escolar, aguinaldos, en fin, un sinnúmero de beneficios que no vale la pena que usted, que es una especialista en esto, sepa. ¿Usted imagina que con una reasignación de lo que ya tenemos, tal vez con una flexibilización de parte de los empresarios, los gremios y el Estado buscando como una nueva conceptualización, un nuevo diseño, podemos volver a aquel sueño de Irigoyen y de Perón? Yo creo que sí. Lo que sucede es que, a ver, no se trata de volver para atrás, se trata de instalarse en el futuro y tirar el presente. Sí. O sea, nosotros lo que no podemos seguir pensando es que este Estado que nosotros tenemos sirve. Nosotros tenemos un Estado que no responde a los estándares de lo que debe ser el Estado para esta sociedad que tenemos. Nosotros no podemos seguir teniendo un Estado que gasta de manera tan descomedida, tan indiscriminadamente, donde quienes están en el Estado roban tanto cuando hay tanto pobre en la vida privada, en la sociedad. Porque entonces usted está contraponiendo dos situaciones que son tremendas y que no se pueden compaginar. No puede convivir una sociedad en igualdad de oportunidades con un Estado dispendioso, gastador, que no reformula políticas públicas inteligentes, sobredimensionado,
en donde la dirigencia política acumula gente simplemente porque son conocidos, familiares o parientes. O sea, nosotros tenemos que pensar que necesitamos otro Estado. Necesitamos los dirigentes políticos, y digo los porque yo no creo que un dirigente político sea el que vaya a salvar a todos los argentinos, no creo en ese tipo de hombres providenciales. Necesitamos una camada de dirigentes políticos que piense un Estado inteligente, que piense un Estado en el cual sea muy difícil robar, que cuando se robe se castigue y que responda a las necesidades de la sociedad. A veces el diagnóstico político es un diagnóstico interesado, mezquino, breve, pero la verdad es que hay muchos argentinos que día a día trabajan, se esfuerzan, respiran la patria en los confines más infinitos, que muchos de nosotros no tenemos noción, ¿no? La cantidad de científicos, gente que está entregada realmente a lo que hace, maestros anónimos, que en los más remotos confines de la patria le enseñan a un niño a escribir una letra. Algunos nos están viendo en este momento, Graciela, quiero que sepa. Bueno, impenetrable. Quiera Dios que políticos, comunicadores, obreros, empresarios, estemos a la altura de la circunstancia de esta amada y sufrida Argentina, Graciela. Yo soy optimista, yo en realidad creo que nosotros somos una democracia relativamente joven. Pasamos un periodo muy desgraciado en la vida política de nuestro país. La propia composición de nuestro país fue muy traumática, ¿no? Pero me parece que hubo en la historia política de nuestro país un momento en el cual hubo generaciones de argentinos que tuvieron la capacidad de pararse en el futuro y desde ahí construir el presente, ¿no? Yo de repente me imagino algunos prohombres de nuestra nacionalidad, los constituyentes del 1853, con una visión impresionante de lo que debía ser el pacto de todos los argentinos, a tal punto que hoy hay cuestiones en nuestra Constitución que son impresionantes para trazar lazos de argentinidad, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que haya habido en un tiempo, 200 años atrás, gente que pensara de esta manera y que tuviera la capacidad de tirar las líneas directrices? Y vigencia, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando a nosotros en este momento. Nos está faltando dirigentes políticos que tengan la capacidad de tirar las líneas directrices para los próximos 200 años. No en todo, porque no vamos a ser tan sabiondos, pero por lo menos en 5, 6, 3 líneas directrices fuertes que dentro de 200 años digan, esto es lo que tuvieron la capacidad de hacer los que vivieron en el 2010. Con eso me conformaría. Graciela, gracias por acompañarnos. Les deseamos lo mejor en su carrera, en sus proyectos, su trabajo.